Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza periférica con Benamérica y con Invirne Corporation, vamos a conversar con Luis Augusto Colmenares. Él representa al Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo en México. Pero, Luis Augusto, bienvenido y me vas a permitir que te haga una pregunta de entrada. ¿Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo ya ha tomado partido por alguno de los precandidatos o se mantiene dentro de la objetividad de vida hasta tanto se clarifique el panorama de manera concreta y específica? Porque apenas hoy es cuando los candidatos, casi todos menos Capriles, están debatiendo en la Universidad Católica Andrés Bello lo que son sus formulaciones al país en general y a la diáspora también, porque muchos de ellos han apoyado a la diáspora pues, de manera muy clara y aspiran que se pronuncie de manera contundente. Pero Movimiento Ciudadano... Me da curiosidad por qué pregunta. ¿Por qué haces esa pregunta en este momento? No, porque he visto por allí que algunos miembros del Movimiento Ciudadano Venezolano del Mundo han prefijado su posición a favor de una determinada corriente de la que están participando en la primaria. Correcto. Entonces, para que me aclare un poco ese panorama. Oye, ¿qué pregunta? Ok, está bien. Ok, gracias. Mira, bueno, te voy a decir, gracias por preguntarla porque yo creo que va a ser una oportunidad interesantísima para aclarar. Primer punto, el Movimiento Ciudadano, su partido es Venezuela. Su trabajo es por Venezuela. Acuérdate que siempre hablamos de dos cosas. Y cuando hablamos de Venezuela, hablamos de Venezuela, que hoy en día es una nación que está en todo el mundo, en nuestro territorio y fuera de nuestro territorio. Entonces, nuestro partido es Venezuela. Y al ser nuestro partido Venezuela, no es cualquier Venezuela, es la visión de Venezuela que tenemos, es la visión de la Venezuela democrática, la visión de la Venezuela de derechos, donde se respeten los derechos humanos, la visión de la Venezuela institucional, donde las instituciones funcionen, la visión de la Venezuela de progreso, donde los ciudadanos venezolanos puedan obtener bienestar. Esa visión de esa Venezuela es nuestro partido. Por lo tanto, si esa es nuestra visión, la Venezuela libre, obviamente que sí tomamos una postura política en contra del régimen de Nicolás Maduro. Eso está clarísimo. El proceso político que estamos viviendo ahorita en Venezuela nos obliga a tomar partido en esta realidad que te describí. ¿Y cuál es nuestro partido en este momento? La primaria. Apoyar la primaria. Apoyar el proceso que se está abriendo como una nueva ruta, como una nueva oportunidad para la lucha cívica, para la lucha por obtener la visión que te acabo de describir, esa Venezuela libre, que donde se respeten los derechos, institucional, democrática. Entonces, obviamente que sí tenemos postura política. Nuestra postura política es en contra del autoritarismo, en contra del narcorrégimen, en contra del régimen Nicolás Maduro y a favor de lo que te acabo de describir. ¿Estamos claros? Ok. La primaria es un proceso. ¿Cuál es la posición del Movimiento Ciudadano Venezolano en este momento? Dentro del proceso de primaria, nosotros como ciudadanos en el mundo, inclusivos, donde queremos que todos los venezolanos que estamos en el mundo nos incorporemos, nos organicemos, tengamos voz propia. ¿Te acuerdas que muchas veces he hablado de eso? El Movimiento Ciudadano Venezolano trata de que la diáspora tenga su voz propia, pueda incidir para apoyar al regreso a la democracia en Venezuela. Pero sin prealineamientos. Entonces, el Movimiento Ciudadano como movimiento, a partir de lo que tú enunciaste, que algunos de nuestros miembros del Consejo Ejecutivo y algunos incluso del Consejo Asesor del movimiento, figuras muy significativas en el ámbito del ámbito político venezolano y además figuras muy representativas y significativas y con una trayectoria inmaculada, para decirles no sé qué, una trayectoria respetable, como son el doctor, por ejemplo, en el Consejo Consultivo, el Consejo Ejecutivo, el doctor Humberto Calderón Berti, el doctor Vladimiro Mujica y Juan Fernández, forman parte hoy en día de un consejo asesor internacional de María Corina Machado. Entonces, te explico, me imagino que por eso... Pero simbolizan una diversidad bien concreta. Correcto. Entonces, ellos
decidieron a título personal, y eso es lo importante. Tuvimos ayer una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo nuestro, justamente para discutir nuestra posición, y ahí reiteramos dos cosas fundamentales. Uno, esa es una decisión personal de estos miembros de nuestro movimiento. Okay. Y como tal se respeta. Dos, nuestro movimiento es un movimiento inclusivo. Okay. Dentro del Consejo Ejecutivo y dentro del el Consejo Asesor y dentro de la Asamblea deben haber ciudadanos, y hay ciudadanos con mayor o más presencia pública, que tenemos posiciones tal vez distintas a las de estas otras personas. Por lo tanto, es un movimiento inclusivo. Todos podemos estar en el movimiento ciudadano, aún en un momento dado como este, personalmente apoyando a uno u otro precandidato, porque al final todos los precandidatos representan la visión que te describí al principio, la visión de la Venezuela democrática, y lo que estamos yendo es a un camino para encontrarnos todos juntos alrededor de uno. Ese es el concepto de la primera. Yo te lo preguntaba porque es que de repente hay gente que empieza a intrigar y a tratar de crear un cisma, un movimiento, oye, que es sólido, que es multisectorial, que es profesional, que es ético por encima de todo en el campo político, y que muchos podrían pretender desbaratarlo, pues sembrando intrigas y haciendo calificaciones que no vienen al caso. Y no solo es por un tema de intrigas. Yo voy a darte algo íntimo. Mi posición en la reunión de ayer, no en base a las personas, que son absolutamente respetables, y sabemos que ellos jamás van a usar el movimiento para, en este caso, por ejemplo, apoyar una candidatura. En eso confiamos absolutamente. Pero por lo que tú dices, por la percepción de la gente, por lo que la gente puede interpretar y dice, caramba, si el presidente de ese movimiento apoya al candidato A, ese movimiento es del candidato A, porque eso en la política tradicional venezolana siempre ha pasado. Sí, sí. Ayer discutíamos eso y mi posición era, honestamente, de duda y de preocupación, porque esta percepción la pudiera tener el público. Por eso te agradezco tú la pregunta. No, porque yo soy del criterio que en estas circunstancias en las que estamos hay que mantener la discrecionalidad hasta tanto de alguna manera se vea repuntar de verdad la opción y alternativa que andamos buscando. Sí, esa era una de las, muy inteligente tu pregunta, porque esa era una justa de los dilemas que tratamos ayer. Okay. No era mejor esperar, por ejemplo, pero bueno, pero es una decisión personal y se respeta. Pero el movimiento no va fíjate, te dije, la primera decisión fue una decisión personal. El primer acuerdo de ayer y que todos aceptamos y entendimos, aún los que no estábamos inicialmente de acuerdo, aún los que creíamos dentro del Consejo Ejecutivo, que era mejor esperar y que era mejor, de alguna manera, si había algún apoyo público de nosotros a un candidato, era mejor que nos separáramos un poco del movimiento. Sin embargo, prevaleció el consenso de que más bien nuestra posición era que era una decisión personal. Esas personas, por su condición ética, de respetabilidad y de compromiso, no iban a usar al movimiento o vincular su apoyo personal al movimiento. Eso fue un acuerdo clarísimo. Eso es importante. Tercero, el movimiento mantiene su posición de apoyo al proceso de primaria, de apoyo a todos los candidatos, hasta que se defina el candidato unitario, y en ese momento, como te describí al principio, como ahí van a haber dos bloques: el autoritarismo, el dictador, la narcotiranía, la antidemocracia, y por otro lado vamos a estar lo que vamos a luchar por la democracia. Entonces, ahí todos vamos a estar juntos, todos vamos a estar juntos, todos vamos a estar alrededor de cualquiera sea el candidato o la candidata que gane. Entonces, no, pero fíjate te respondo, pero déjame para precisarte, te respondo tu pregunta concreta. El movimiento sigue manteniendo su autonomía desde el punto de vista político, no apoya específicamente como movimiento a ningún candidato, apoya el proceso democrático que se decida para lograr una unidad verdadera, una unidad real, una estrategia común para lograr la liberación y la vuelta a la democracia en Venezuela. Y como para eso es importante la organización de la diáspora, el fortalecimiento de la diáspora, el movimiento, incluido
nuestro presidente, nuestro vicepresidente y todos los que formamos parte del Consejo Ejecutivo, del Consejo Asesor y de la Asamblea General, seguimos trabajando en nuestro propósito fundamental. Entonces, Sí. te Y respondo yo de veo esa que manera a la pregunta. esa posición que ustedes adoptaron se refuerza un tanto y se puede entender claramente, porque hoy están reunidos en la Universidad Católica Andrés Bello la mayoría de los candidatos, como te lo comenté al comienzo, pero cada uno está en su visión ideológica, pero con una mira puesta en el país como tal. Y lo que se está esperando hoy en la exposición que están haciendo es que de alguna manera debatan los temas puntuales que hay que poner de manifiesto cuando se logra determinar cuál de ellos va a representar al movimiento oposicionista. Y en consecuencia, pues lo mismo puede pasar en cualquier otra organización. Se puede tomar partido por uno o por otro en este instante, pero eso no impide que las organizaciones pierdan su claridad filosófica y conceptual, pues. Entonces, y eso es lo importante, el movimiento ciudadano venezolano del mundo. Es más, el nombre que ustedes escogieron, el nombre mismo, o sea, da una implicación de abanico, De amplitud, de de amplitud, ¿me inclusión, entiendes? Exacto, de inclusión. porque, claro, incluso nuestra visión, por ejemplo, de que si logramos hacer ese encuentro mundial de la diáspora que queremos, si logramos darles institucionalidad a ese movimiento, organicidad Hay a que ese llamar a uno y movimiento, otro como para ahí a tiene la que estar acción. todo. E incluso, ¿por qué no? Imagínate, a lo mejor la contienda amistosa que se define ahí para elegir a nuestros representantes en el mundo, por ejemplo, como se ha hecho el Consejo, vamos a darle un nombre, Consejo Superior de la Diáspora Venezolana, ¿quiénes forman parte de ahí? Pues ojalá termine formando parte ahí contendores de diversas tendencias políticas que a lo mejor Lo que nos representan interesa es que partidos sean calificados, bien que sean calificados. calificados, que sean electos, que sean verdaderamente representativos, no importa su origen y su pensamiento político, porque al final a la Venezuela que vamos es una Venezuela de amplitud, una Venezuela de tolerancia, una Venezuela donde todos los pensamientos y las posturas políticas tengan cabida y se resuelvan todos los conflictos por la vía democrática. No, y sabes qué me inspira a mí en este momento, que todo ello tiende a que estamos en el camino de buscar de nuevo la meritocracia. Quiérase o no, la meritocracia nos dio el sitial que correspondió en su momento dado histórico y yo creo que todavía debemos contar con ella, esté donde esté y militando donde milite, para convocarlo al esfuerzo común. Bueno, si hemos aprendido algo estos años, Ese tiene que ser la filosofía de acción. si hemos aprendido algo en estos años, por cierto, es las consecuencias que ha traído realmente el que todo el manejo del Estado y el gobierno se haga a través de cualquier otro factor menos el factor que reconozca el conocimiento, Exacto. que reconozca la capacidad, que reconozca la trayectoria. Exacto. Por cierto, este consejo que esta candidata montó, por ejemplo, y me imagino que los demás candidatos deben estar buscando lo mismo, pues si tú lees los nombres ahí, ese es de muchísimos quilates. ¿Cómo no? O sea, Sí, el sí. peso que hay ahí representativo, Claro. y nosotros o sea, es mucho orgullo de este movimiento que tanto en el Consejo Ejecutivo hay 3 miembros, y en el Consejo Asesor hay otros 3 o 4, no recuerdo ahorita, porque Sí. nosotros ya los habíamos invitado, como están en el mundo, viven fuera de Venezuela, Claro. formaban parte de nuestro Consejo Asesor. Algunos embajadores que están ahí, conocedores justamente de... Incluso lo interesante es que el Movimiento Ciudadano Venezolano en el mundo, que de alguna manera tenía previsto y había conformado un comité también internacional con algunos de ellos, con la misma idea de cómo empezar a interceder y a incidir con los organismos internacionales, con otros gobiernos, con otros, porque eso es importantísimo. No, se van a requerir respaldos expeditos e inmediatos de parte de todos los gobiernos del mundo. Importantísimo, claro. Importantísimo. Entonces yo creo que, honestamente, sin querer, hay que reconocer que lo que tú dices es fundamental. Estas personas son de altísimos quilates, preparadas, bueno, y no por coincidencia, en nuestro grupo hay mucha gente que está vinculada al Movimiento Ciudadano Venezolano en el mundo, que han defendido toda la vida, este grupo de ex-PDVSAs, que han defendido toda la vida el tema de la meritocracia, y que además no es una hipótesis, es una hipótesis probada. Exacto. Cuando dejó de aplicarse el desbarajuste que se aplicó en la industria petrolera, ya estamos viendo todas las consecuencias. Yo creo que eso ya es un experimento cuyo resultado ya se ha obtenido y se ha probado las consecuencias de manejar una empresa del calibre de PDVSA de la manera en que esta gente lo ha hecho. Exacto.
No, y tienes organizaciones también como Benamérica, que tiene comités de trabajo especializados y académicos, casi todos, pues, diseñando planes y programas también que habrá que tomarlos en cuenta en un momento dado y convocarlos para que esta iniciativa sea exitosa en la primera de cambio. Porque Existe en el yo hablaba mundo. ayer inclusive, déjame aclararte, con la gente de la coalición sindical, que en un momento dado se vio que solamente la representaba el sector magisterial, pero estoy viendo que ahora hay como un engranaje mucho más amplio y todos están entrando en el juego de defender a las primarias como tal también, y eso vale porque esa es la gente de la sociedad civil que se va a expresar abiertamente cuando corresponda. Esos son los que toman la calle y esos son los que marcan el puntero. Entonces yo creo que ahí pues hay que empezar a conjugar todas esas iniciativas para que la política vuelva a ser lo que debe ser, con P mayúscula, pues. Correcto, totalmente de acuerdo, y en eso estamos, José. Bueno, no sé si tienes algo que agregar. Por ahí había leído que No, no, Antonio bueno, Ledesma creo que va a asumir. yo lo que quisiera es terminar rápido esta entrevista, José, porque me estoy perdiendo el debate. ¿Qué Ah, te bueno, parece? vaya pues. Y después lo comentamos más adelante. No, muchas gracias, perdón, Un abrazo, hasta perdón, luego. un abrazo, José, saludos. Seguro, hasta luego. Chao.